capítulo 19, verso 1. Después de estas cosas aconteció que murió Nahash. Vean qué perfecto. Nahash significa serpiente. Entonces vean como después de haber conquistado toda la tierra murió la serpiente, como dando a entender ya cuando el enemigo no va a existir. Después de estas cosas aconteció que murió Nahash, rey de los hijos de Amón, ¿verdad? El que gobernaba sobre el pueblo. Y reinó en su lugar su hijo. Y dije eso del pueblo porque Am es pueblo, Amón significa de su pueblo. Entonces sería como la serpiente de su pueblo. Y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: tendré misericordia con Hanún, hijo de Nahash, porque también su padre tuvo conmigo misericordia. Recuerdan, hay una historia donde él llegaba donde Nahash y Nahash le tenía misericordia y lo usaba un momento hasta que el resto del pueblo no confiaba en él. Hanún sería favorable, pero voy a asegurarme, verso 2. Hanún, favorable, ¿verdad? Como Hanán o Hananiahu, a quien Yahweh favorece. Entonces, Hanún: tendré misericordia con Hanún, hijo de Nahash, porque también su padre tuvo conmigo misericordia. Esto es interesantísimo, porque aquí vemos un reflejo de tantos que se dan en la escritura y que se repiten, y se repiten, y se repiten, ¿verdad? Como un reflejo, como si la escritura fuera una casa de espejos. Todo el mundo anda pegando por todas las paredes y nadie se da cuenta para dónde va. Y Yahushua dice: yo soy el camino. Es la única forma de poder salir de la casa de espejos es teniendo a Mashiach, la luz, y verdad, ubicando la salida, claro está. Pero es que sí es reflejo tras reflejo. ¿Se acuerdan como les he dicho que Saúl representa a Lucifer? Lucifer es la serpiente, o sea, Nahash. El hijo de Saúl, ¿quién era? Yahunatán, pero era súper amigo de David, y David tuvo misericordia de Yahunatán y de toda su descendencia, o en sí después de Mefiboset. Recuerdan que lo llama y le da comida, casa y todo lo demás. Tuvo misericordia del hijo de Saúl, a pesar de Saúl representar al enemigo. Entonces lo mismo aquí, Nahash, pero tuvo misericordia de Hanún, que sería como el testigo Eliyahu. Recuerdan lo que había hecho de Yahunatán, lo mismo, porque recuerden cómo Eliyahu y Yahuhanán el inmersor estaban conectados con el tiempo en el que reinó Heilel. Entonces debía morir Yahuhanán el inmersor y volver como uno de los dos testigos para aceptar a Yahushua, volver a nacer. Por eso Yahushua dijo: de los nacidos de mujer no ha nacido ninguno más grande que Yahuhanán el inmersor, pero el más pequeño en el reino de Yahweh será más grande que él. O sea, estaba diciendo, por más que haya sido el más grande, permanece a un tiempo diferente al de la carne. ¿Está claro? Entonces, y dijo David: tendré misericordia con Hanún, hijo de Nahash, porque también su padre tuvo conmigo misericordia. Así David envió embajadores para que lo consolaran de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los... Oigan, esto sí es... qué duro, pues les va a tocar ahora. Hanún. Y ahí fue lo que me mostró, ¿verdad? Que ya me acordé. Así David envió embajadores para que lo consolaran de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, donde estaba Hanún, para consolarlo, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún... Vean, los príncipes de Amón, o sea, no confiaban en nada, eran impíos y demás, le dieron mal consejo. Calumniaron a David básicamente y dieron un mal consejo a Hanún. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: según tu parecer ha enviado David a consolarte porque quiere honrar a tu padre. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar, examinar y reconocer la tierra? Como siempre, ¿verdad? Vemos en la vida, las personas tienden a proyectar lo que ellos son sobre otros. Entonces, aquella persona en la que no se puede confiar, desconfía de todo el mundo. Ahora, sabemos que maldito el hombre que confía en el hombre, pero por nosotros buscar a Yahweh y ser fieles a él, buscamos ser confiables, aunque la gente no confía en nosotros. Entonces tendemos a veces dar el beneficio de la duda y confiar en otros. Por eso es que Yahweh nos tuvo que decir: maldito el hombre que confía en el hombre, tenga cuidado. ¿Sí me explico? Bueno, depende de la persona, claro está, pero mi punto es, entre uno más confía en Yahweh, más tiende, ¿verdad?, también dejarse llevar un poco, como las cosas van a salir bien, confía en la persona X y cuando se da cuenta lo traicionaron. Entonces ahí es donde Yahweh dice: sea astuto como la serpiente, manso como la paloma.
Entonces debemos siempre pensar, casi que como dicen que uno debe manejar a la defensiva. Siempre saber y pensar que en cualquier momento alguien lo puede a uno traicionar y por ende cuidarse, ser astuto. Entonces vemos aquí que estos proyectan la traición cuando David en realidad sí quería hacer algo bueno, ¿verdad? Consolarlo. Dice, ¿no vienen más bien sus siervos a ti para expiar, examinar y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó a los siervos de David y los rapó. Les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas. Y es que, es bueno, obviamente, como digo, es parte del cuerpo y es lo que sucedió. Y por ende, o sea, eso que, para imaginarse que solo el hecho de uno leerlo en la escritura y decir, uy, ¿qué es eso? ¿Cómo pasó eso? Imagínense lo que habría sido vivirlo, qué vergüenza. Líderes importantísimos de Israel y cuando se dan cuenta, por las nalgas. Sus caderas, para no poner nalgas. Mifshah. Y me imagino que en plural para decir las dos. Sí. Hamifshah, así hasta. Será hasta la nalga. Está en singular. En la escritura está en singular. A menos de que el singular hiciera alusión ya a ambas, es lo que me extrañaría, sí. Ok, Mifshah. Mifshah. De hecho, por lo que hacen con la Shin sería Mifsah. O por lo que veíamos ayer, estaba viendo ayer un judío, en algún momento donde se aplique más, les cuento más. Estaba viendo un video de un judío hablando de por qué el nombre, o sea, es un judío que no acepta Mashiach y de esos que le rechazan con todo su corazón desde que nacieron, porque así los enseñaron y demás, pero decide, según él, hacer un video para aclarar cuál es el nombre de el que los cristianos dicen que es el Mesías. Porque hay muchos mesiánicos y gente vestida de judío, decía, que andan diciendo que es Yehoshua, Yahashua, y vamos a ver cuáles sería correctamente. Y entonces dice, nosotros le decimos Yeshua, lo cual dicen que es una maldición judía. Sí, y sí es una maldición judía, pero no es por eso que lo llamamos así. La maldición vino después. Sí, dice, nosotros llamamos así, según ellos, porque, y ya casi que lo dije todo, pero en resumen, porque en Galilea, según los del Talmud y demás, no pronunciaban la Ain bien. Porque la Ain es como con la garganta cerrada, es gutural. La Aleph, no. Entonces, en los escritos de los judíos dicen que pronunciaban la Ain como una Aleph. Entonces ellos dicen, como la Ain no la pronunciaban bien, es como si no la pronunciaran, entonces nosotros no la pronunciamos cuando nos referimos al nombre del Galileo. Y como en ese tiempo no era común utilizar Yahu en los nombres según él, entonces lo más seguro era Yeshua. Pero como la Ain no la pronunciaban bien, entonces le decimos Yeshua. Porque lo más seguro así le decían. Vieras cómo amarró todo y un enredo para llevarse a todo el mundo enredado, cuando en realidad llegó a confirmar varias veces que sí es Yahushua, porque tras de eso dijo, las dos posibilidades que existen es que haya sido Yahushua o Yeshua. Esas son las dos posibilidades. Pero como no usaban Yahu, entonces tuvo que haber sido Yeshua. Y como no usaban la Ain, entonces Yeshua. Pero sí es una maldición, pero no tiene nada que ver, no se preocupen. ¿Y qué tiene que hacer un judío para aclarar cuál es el nombre del que ellos rechazan como Mesías? ¿Cómo le va a interesar o qué le va a ayudar? Sorprendente. Y dijo otro montón de cosas más que uno decía, wow. Y que más bien lo que hacía, como decía Arman, lo que está haciendo es confirmarnos el nombre. Y sí, no, viera qué lógica más retorcida. Y lo que estaba haciendo era, tratando de mantener escondido el nombre, porque repito, él mismo confirmó, primero que todo, que solo hay dos opciones, y con solo esas dos opciones, la más lógica es Yahushua por un montón de razones, sin meternos en la escritura y ver los reflejos proféticos y otro montón de cosas. De hecho, bendito Yahweh, no sé si hubo gente de la congregación o que ha pasado por aquí que estuvo en ese video,
porque le pusieron unos comentarios, como 2 o 3 comentarios que parecía que venían de aquí. Viera qué poder. Porque él mencionó cómo Barrabás se llamaba igual. Entonces alguien llegó y le puso, eso era por Yom Kippur, Azazel, bendito Yahweh. Y algo más le pusieron, alguien más escribió, pero puso Yahoshua, no puso Yahushua. Y él en todo momento evitó decir Yahushua, pero dijo Yeho, Yahá y no sé qué más. Pero nunca dijo Yahu. O sea, cuando casi lo dice, se detuvo y ahí dijo otra cosa. Y sí, no me acuerdo de todos los detalles, pero sí fue sorprendente ese video y el descaro. Mifsaá viene de la palabra pasá. No, parecido, pero no, porque esa es con samej y con het. Esta es pasá. Y significa un paso, o dar pasos, o pasar. ¿Verdad? Porque paso, entonces uno pasa cuando hace paso. Entonces, qué curioso, una de las conexiones de entre un montón que se ven con los idiomas que hablamos hoy en día. Entonces, mifsaá viene de pasá, que significa el de un paso. Y se acuerdan que les he hablado que el hebreo es concreto. Uno empieza a dar el paso con esa parte del cuerpo, es ahí donde empiezan las piernas, y eso es lo que va dando los pasos. Entonces, cada paso se da con mifsaá, porque la P se convierte en una F, o es la misma letra en hebreo, pero el sonido cambia. Y por ende es la fuente de los pasos, donde inician los pasos. Las nalgas. Ajá. Bueno, buen punto también. Sería válido. Caderas. Entonces Hanún tomó a los siervos de David y los rapó. Vean cómo eso era similar a andar desnudo o con las nalgas al aire. Era andar rapado. Y no me refiero al rapado aquí, porque esto es un poco más común, obviamente, porque el hombre se queda calvo. Aunque incluso en eso, recuerdan que, digamos, para purificación se rapaban, como para volver a empezar todo. Pero ahí se está refiriendo a la barba, les rapaba la barba, que es tan importante para el hebreo. Y no me extrañaría que para otros en ese tiempo, y por ende Hanún también hizo eso, aunque lo más seguro decía, no, es que los hebreos la barba es toda, entonces lo hacemos. Dice, los rapó, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, mifsaá, y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos hombres, envió a recibirlos porque estaban muy avergonzados. Pobrecitos, y qué ira, se imagina para el rey, los mandé a estos hombres honorables que tanto amo para hacer algo bueno y ya como me los mandan. Ahora sí, espere para que vea. Dice, el rey mandó que les dijeran, oiga esto, el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba y entonces volveréis. No vengan sin barba, no se me acerquen al reino sin barba, eso no quiero verlo. Entonces vean la importancia de la barba, y también obviamente David lo está haciendo en el sentido de les da vergüenza, no quiero que pasen esa vergüenza con el pueblo y sus familiares. Quédense hasta que les crezca la barba y vuelven. Vean lo rápido que me creció a mí la barba. Un mes, 2 meses ya estaba en la casa. Era como la conexión entre la barba y la sabiduría, es como si les hubieran quitado la sabiduría y por eso estaban en vergüenza. Entonces les dijo, espérense hasta que vuelvan a adquirirla, y vienen. Al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, ¿qué esperaban? Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maacá y de Sobá. Y tomaron a sueldo 32,000 carros. Vean la cantidad de carros, 32,000, montón. Pero no solo por eso, el 32 se forma con la Bet y la Lamet, que hace la palabra Bel, que es el diminutivo de Baal, o como llamaban a Baal en Babel, ¿verdad? Por eso, hay varios que se llamaban Baal algo en Babilonia. Entonces, 32,000, como si fuera Baal con su ejército levantándose contra el último, contra Mashiach, primero y último 8:1, y el ejército celestial. Nuevamente
diría al inicio, ¿verdad? Porque había dicho 1000 talentos de plata, ¿verdad? Como los 1000 años, el milenio, para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Sobá. Y tomaron a sueldo 32,000 carros, y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se reunieron también los hijos de Amón en sus ciudades y acudieron a la guerra. Vean qué guerra más innecesaria. Por culpa, vean lo que hace un mal consejo. Por ende, lo importante de buscar buen consejo, de rodearse de gente sabia, justa, etc. Y más para pedir un consejo, porque vean cómo hubo una guerra y van a ser destruidos, por supuesto. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar el consuelo que traía David, por desconfiados. Entonces de ahí también lo que decía de la astucia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero también se puede terminar maldito por desconfiado si se está tratando de alguien que es confiable. Por eso hay que ser astuto para saber separar y oír consejo y saber, no, este consejo es del enemigo, este consejo es malo, lo que sea. Dice, acudieron a la guerra. Cuando David lo supo, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Los amonitas salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente al mando de Abishai, su hermano, y los organizó en orden de batalla contra los amonitas. Y dijo, si los sirios son más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas son más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Elohim, y haga Yahweh lo que bien le parezca. Vean qué respeto de hombres. Vamos a pelear por el pueblo y que Yahweh haga lo que él quiera. Así tiene que ser. Esfuérzate, ¿verdad? Como esfuérzate y sé valiente, como lo que se le dijo a Yahushua ben Nun. Esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Elohim, y haga Yahweh lo que bien le parezca. Obviamente Yahweh, escuchando eso, va a querer ayudar. Entonces avanzó Joab con el pueblo que traía consigo para pelear contra los sirios, pero ellos huyeron delante de él. Cuando los amonitas vieron que los sirios se habían huido, huyeron también ellos delante de Abishai, hermano de Joab, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Al ver los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad-Ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, cruzó el Jardín, llegó a donde estaba y ordenó, Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, cruzó el Jardín, llegó a donde estaban y ordenó batalla contra ellos. David ordenó su tropa contra los sirios, y estos pelearon contra él. Pero el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Nuevamente los números se conectan: 7,000, séptimo milenio; 40,000, los 40 jubileos últimos para llegar al milenio, ¿verdad? Después de Mashiach habrían 40 jubileos para llegar al fin. 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Cuando los siervos de Hadad-Ezer vieron que habían caído delante de Israel, concertaron shalom con David y quedaron sometidos a él. A partir de entonces el pueblo aramí, sirio, nunca más quiso ayudar a los amonitas, ¿verdad? Por el problemón en el que los metieron. Terminaron tributarios, ¿verdad? Terminaron sirviendo a David cuando estaban libres.